Suscríbete a Venganza Perfecta para más historias. Ahora, comencemos con esta. Capítulo 1. Los cimientos se agrietan. Jeong-non siempre había creído que la lealtad se ganaba con sangre, sudor y sacrificio. A los 34 años, había pasado los últimos 16 años demostrando esa creencia en los entornos más hostiles de la Tierra. Las cicatrices que surcaban su pecho y brazos no eran decoraciones. Eran testimonios de su compromiso con hermanos de armas que le confiaron sus vidas. No se le escapaba la ironía de que la herida más profunda que había recibido proviniera de alguien que nunca había disparado un tiro con ira. Hace 3 años, cuando regresó de su despliegue en Afganistán, Cheryl Long ya había hecho las maletas. De pie en la cocina de su casa en Fort Bragg, le dio la noticia con la precisión clínica de un cirujano que extirpa tejido enfermo. No puedo seguir con esto, Jeong. Los despliegues, la espera preguntándome si volverás a casa en una caja o de pie. Su voz había sido firme, ensayada. Chris necesita estabilidad. Yo necesito estabilidad. Lo que no dijo, pero que Jeong había descubierto a través de un investigador privado 2 semanas después, era que había estado encontrando esa estabilidad en los brazos de Owen Shelton, un contratista local especializado en desarrollos de viviendas militares. Un hombre que se había enriquecido con contratos del gobierno mientras Jeong esquivaba artefactos explosivos improvisados y devolvía el fuego en montañas que Dios había olvidado. El divorcio había sido rápido y bruto. El abogado de Cherry, un tiburón con un traje caro, había pintado a Jeong como un padre ausente y un veterano emocionalmente inestable. El juez, un civil que nunca había oído un disparo con ira, había otorgado la custodia principal a Cherry. A Jeong le tocaba, cada 2 fines de semana y festivos alternos, un premio de consolación por 15 años de servicio a su país. Pero era su hijo, Chris, quien había mantenido a Jeong anclado. A los 14 años, el chico era todo lo que Jeong había esperado que fuera: inteligente, de voluntad fuerte y ferozmente leal. Chris se había adaptado al acuerdo de custodia con la resiliencia del hijo de un soldado, sin quejarse nunca de las idas y venidas, sin hacer sentir a Jeong que estaba interrumpiendo su vida durante sus fines de semana juntos. Esos fines de semana se habían convertido en el salvavidas de Jeong. Pasaban horas en el campo de tiro, donde Chris mostraba una aptitud natural que le recordaba a Jeong su propia juventud. Trabajaban en la motocicleta de Jeong, una Harley de 1969 que Jeong había heredado de su padre. Y lo más importante, hablaban sobre la escuela, sobre chicas, sobre el futuro que Chris estaba planeando. «Quiero servir como tú, papá», había dicho Chris hacía solo 6 meses, con las manos firmes, mientras desmontaba un M4 que Jeong había traído a casa de su último despliegue. «Quizás en las fuerzas especiales, como tú». Jeong había sentido una oleada de orgullo ese día, seguida inmediatamente por una punzada de miedo protector. Había visto demasiado, perdido a demasiados hombres buenos como para desearle esa vida a su hijo sin reservas. Pero también había reconocido algo en los ojos de Chris que le recordaba a su propio padre, el sargento mayor Lawrence Long, que había servido 3 turnos en Vietnam y había inculcado en Jeong los valores que lo habían sostenido a lo largo de su propia carrera militar. «El servicio es un honor, hijo», había respondido Jeong, «pero asegúrate de servir por las razones correctas, y asegúrate de elegir a las personas adecuadas con las que servir». La lealtad fluye en ambos sentidos. Ahora, agazapado en un puesto de observación avanzado en Siria, observando el movimiento enemigo a través de visores nocturnos, Jeong se preguntaba si le había enseñado a su hijo lo suficiente sobre cómo reconocer la traición antes de que fuera demasiado tarde. La misión había sido de vigilancia rutinaria: rastrear supuestos envíos de armas, informar al comando, mantener silencio de radio a menos que se vieran comprometidos. El equipo de 4 operadores de Cheum había estado en posición durante 6 días, viviendo de raciones de combate y agua de lluvia, vigilando un complejo que la inteligencia sugería que era un importante centro de tráfico de armas. Era el tipo de misión en la que Jeong sobresalía. Paciente, metódico, implacable en su atención al detalle. Su equipo confiaba en él implícitamente: el sargento Felipe Newman, un experto en demoliciones de El Paso, el cabo Aaron McCabe,
su especialista en comunicaciones, y el sargento de personal Joe Silva, su médico y el amigo más cercano de Jeon desde sus días en la escuela de Rangers. Habían servido juntos en 4 despliegues, se habían sacado mutuamente de más tiroteos de los que Jeon quería contar. Cuando Joy recibió metralla en la pierna durante una redada en Kandahar, Jeon lo había llevado a cuestas 3 millas hasta el punto de extracción. Cuando la esposa de Felipe murió en un accidente de coche, Jeon había usado su propio permiso para volar a casa y estar a su lado en el funeral. Cuando la hija de Aaron nació con un defecto cardíaco, Jeon había organizado una recaudación de fondos que cubrió los costos de la cirugía. Así era la lealtad. Esto era lo que significaba la hermandad, lo que hacía que lo que estaba a punto de suceder fuera aún más devastador. Capítulo 2. La llamada que lo cambió todo. El agudo timbre del teléfono satelital cortó la noche siria como una cuchilla. La sangre de Jeon se heló. Su protocolo de comunicaciones era estricto, no había llamadas entrantes, excepto en caso de emergencia extrema o aborto de la misión. Joy levantó la vista de su visor, la preocupación grabada en su rostro curtido. Eso no debería pasar. Jeon agarró el dispositivo encriptado, comprobando el identificador de llamadas. El código de contacto de emergencia de su madre. La garganta se le contrajo al contestar. Aquilo, Jeon, cariño. La voz de su madre se quebraba, apenas conteniéndose. Metilón era la mujer más fuerte que había conocido. Lo había criado sola después de la muerte de su padre en la tormenta del desierto. Había trabajado turnos dobles en el hospital para pagarle la escuela. Oírla así. Mamá, ¿qué pasa? El novio de tu exesposa. Hizo una pausa, y Jeon pudo oírla luchar por respirar. Acaba de meter a tu hijo en la UCI. El mundo se detuvo. El sonido lejano de los disparos, el susurro del viento en el desierto, los movimientos silenciosos de su equipo. Todo dejó de existir, excepto la voz de su madre y la rabia helada que se extendía por su pecho como veneno. Los médicos no creen que lo logre. Ahora lloraba, sus palabras salían en jadeos entrecortados. Chris, está. Apenas respira. Owen le pegó tan fuerte, y cuando la policía intentó arrestarlo, dijo. Su voz se rompió por completo. Dijo que lo terminaría esta noche. La visión de Jeon se estrechó hasta convertirse en un túnel. 15 años de experiencia en combate, innumerables situaciones de vida o muerte, y nunca había sentido nada parecido a la furia que crecía dentro de él ahora. No era la ira caliente de la batalla. Era algo más frío, más enfocado, algo que ardería durante mucho tiempo. ¿Dónde está ahora? ¿Owen? No pudieron retenerlo. Su abogado lo sacó bajo fianza en cuestión de horas. Jeon, tengo miedo. Chris está en cirugía, y ese monstruo anda libre, y amenazó. Mamá, la voz de Jeon era firme, pero Joy lo miró a los ojos y vio algo allí que le hizo echar mano a su rifle. Voy a casa. El médico dijo que si quieres despedirte. No pudo terminar la frase. Jeon cerró los ojos, y en ese momento tomó una decisión que definiría el resto de su vida. Chris no moriría, no bajo su guardia. Y Owen Shelton aprendería que había algunas líneas que no se cruzaban, algunas personas a las que no se amenazaba y algunos padres de los que no querías hacerte enemigo. No va a morir, mamá. Y Owen Shelton no volverá a hacerle daño a nadie nunca más. Cuando terminó la llamada, el comandante Eric Franco apareció a su lado. El hombre mayor tenía el tipo de rostro curtido que proviene de 30 años de tomar decisiones imposibles en lugares imposibles. Jeon había servido bajo su mando durante 5 años y nunca lo había visto retroceder en una pelea o abandonar a un hombre bajo su mando. Empaca tu equipo, dijo Franco en voz baja. El helicóptero está listo. Jeon miró a su comandante, un entendimiento pasando entre ellos sin palabras. Franco había estado escuchando. Franco sabía lo que esto significaba. Señor, ¿la misión? Continuaremos sin ti. Joy puede encargarse de la vigilancia hasta que llegue tu reemplazo. La expresión de Franco era sombría pero decidida. El hijo de un hombre se está muriendo. Sargento mayor. Eso tiene prioridad sobre todo lo demás. Mientras Jeon recogía su equipo, sus manos moviéndose con la precisión mecánica que proviene de años de entrenamiento, su mente ya estaba trabajando en la logística.
tiempo de vuelo a Carolina del Norte, ubicaciones de hospitales, la dirección de Owen Shelton, sus lugares de reunión, sus patrones. Felipe apareció a su lado poniéndole algo en la mano, una pequeña bolsa de plástico que contenía artículos que definitivamente no eran de dotación militar estándar. Para lo que necesites, hermano, dijo Felipe en voz baja, sin hacer preguntas. Aaron se acercó a continuación, entregándole a Jeong un teléfono seguro, encriptado y rastreable, del tipo que no existe. Joet fue el último en acercarse. En su mano tenía una fotografía con las esquinas dobladas que Jeong reconoció. Chris a los 10 años, con una sonrisa desdentada y radiante, sosteniendo el pez que pescó durante su viaje de acampada a los Outebanks. Tráelo a casa, Jeong, y asegúrate de que el bastardo que lo hirió nunca tenga la oportunidad de herir al hijo de nadie más. Mientras las hélices del helicóptero giraban en la distancia, Jeong sintió que algo cambiaba dentro de él. No volaba a casa para hablar. No volaba a casa para trabajar dentro de un sistema que ya le había fallado a su hijo. Volaba a casa para ponerle fin a esto. Owen Shelton había cometido el error de amenazar al hijo de Jeong Long. Algunos errores no tienen segundas oportunidades. Capítulo 3. Regreso a casa y duras realidades. El vuelo de Siria a Carolina del Norte duró 18 horas, con conexiones y paradas para repostar. Jeong pasó cada minuto planeando. Para cuando el avión civil aterrizó en el aeropuerto internacional Charlotte Douglas, tenía información detallada sobre Owen Shelton que habría impresionado a sus oficiales al mando. Owen Richard Shelton, 38 años, divorciado 2 veces, sin hijos propios, propietario de Shelton Construction, una empresa que había construido su reputación a base de contratos gubernamentales de bajo costo y recortando gastos siempre que era posible. 3 cargos de asalto previos, todos desestimados por falta de pruebas o porque los testigos cambiaron su testimonio. Un hombre que entendía cómo intimidar a la gente para que guardara silencio. Pero Jeong Long no era gente y nunca se había sentido intimidado por nada que caminara sobre 2 piernas. El trayecto de Charlotte a Fayetteville le dio a Jeong tiempo para hacer llamadas. La primera fue a Lewis Thornton, un exoperador de Delta que había dejado el servicio 5 años antes y ahora dirigía una empresa de seguridad privada especializada en protección de ejecutivos y resolución de problemas. Lewis tenía contactos en todas partes, fuerzas del orden, investigadores privados y gente que operaba en los espacios entre lo legal y lo necesario. Jeong, hermano, oí que estabas desplegado. ¿Qué te trae por aquí? Necesito todo lo que puedas encontrar sobre Owen Shelton en el área de Fayetteville. Lo necesito rápido y lo necesito completo. El tono de Lewis cambió de inmediato. ¿Qué tan completo? ¿Dónde come? ¿Dónde duerme? ¿Con quién habla? ¿Dónde se corta el pelo? Registros financieros, registros telefónicos, grabaciones de vigilancia de todos los negocios en los que ha estado en los últimos 6 meses. Quiero saber qué marca de pasta de dientes usa. Esto suena personal. Metió a mi hijo en la UCI. Una pausa. Tendré todo en 12 horas. ¿Qué más necesitas? Equipo. Nada rastreable. El tipo de equipo que usan los fantasmas. Considéralo hecho. Jeong, ten cuidado, hermano. Sé de lo que eres capaz, pero esto no es Afganistán. Reglas diferentes. La risa de Jeong fue más fría que un diciembre en el Hindu Kush. Owen Shelton acaba de cometer el mayor error de su miserable vida. Ya no hay reglas. Su segunda llamada fue a Ladra. Miriam Paul, jefa de cirugía de trauma en el centro médico Cape Fear Valley. Jeong había salvado la vida de su hijo durante una situación de rehenes en la embajada de Bagdad 3 años antes. Le debía una y nunca lo había olvidado. Jeong, esperaba que llamaras. Estoy viendo el historial de Chris ahora mismo. ¿Qué tan grave? 3 costillas rotas, hemorragia interna que estamos tratando de controlar, conmoción cerebral severa. Pero es fuerte, Jeong. Está luchando. ¿Puedo verlo? Las horas de visita en la UCI están restringidas, pero para ti, por supuesto. Jeong, hay algo más. Las lesiones son consistentes con una paliza prolongada y sistemática. Esto no fue un momento de ira. Fue deliberado. El agarre de Jeong en el volante se tensó hasta que sus nudillos se pusieron blancos.
¿Ha estado Cherry allí? Estuvo, pero se fue hace una hora. Dijo que tenía que encargarse de algunas cosas. ¿Qué tipo de cosas? No lo sé, pero Jeon parecía asustada. Muy asustada. Para cuando Jeon llegó al hospital, las horas de visita habían terminado y la UCI estaba cerrada por la noche. Pero ladra. Paul lo estaba esperando en una entrada lateral. Con expresión grave. Está sedado ahora mismo, dijo, mientras lo guiaba por pasillos que olían a desinfectante y desesperación. Las máquinas lo están ayudando a respirar. Jeon, necesito que estés preparado para lo que vas a ver. Nada podría haberlo preparado. Chris yacía rodeado de máquinas que pitaban y zumbaban y lo mantenían con vida. Su rostro estaba tan hinchado que Jeon apenas lo reconoció. Ambos ojos estaban amoratados y hinchados. Su brazo izquierdo estaba enyesado y Jeon podía ver el contorno de los vendajes debajo de la bata del hospital. Jeon permaneció junto a la cama durante mucho tiempo, observando el pecho de su hijo subir y bajar con precisión mecánica. Este chico, que se había reído de los chistes malos de Jeon, que había aprendido a disparar con la mano firme de Jeon guiando la suya, que había hablado de servir a su país con el mismo orgullo que había impulsado a Jeon a lo largo de su propia carrera. Estoy aquí, hijo, susurró Jeon, tomando la mano ilesa de Chris con la suya. Y voy a arreglar esto. Ladra. Paul le puso una mano suave en el hombro. Jeon, la policía ha estado aquí. Tomaron fotos, recogieron pruebas. ¿Pero qué? El abogado de Owen Shelton apareció esta tarde, dejó claro que su cliente actuó en defensa propia. Afirma que Chris lo atacó primero. Jeon se giró para mirarla y ladra. Paul dio un paso involuntario hacia atrás. Ella misma había servido en zonas de combate, había visto violencia y muerte, pero la expresión en el rostro de Jeon era algo completamente diferente. Defensa propia, repitió Jeon en voz baja. Jeon, tienes que ser inteligente con esto. El sistema le falló a mi hijo. El sistema dejó libre a un depredador después de golpear a un chico de 14 años casi hasta la muerte. Jeon volvió a mirar a Chris, su voz bajando a apenas un susurro. El sistema no tendrá otra oportunidad. Al salir del hospital esa noche, Jeon hizo una última llamada. Mamá, soy yo. Jeon, ¿cómo está? Va a estar bien. Pero necesito que hagas algo por mí. Necesito que hagas una maleta y te vayas a quedar con Diana unas semanas. Solo hasta que esto termine. Jeon, ¿qué estás planeando? Estoy planeando ser el padre que Chris se merece. El que no deja que los monstruos hieran a su familia y se salgan con la suya. Metty Long había sido esposa de militar y madre de militar. Entendía el tono en la voz de su hijo. Entendía lo que significaba cuando un soldado como Jeon Long tomaba ese tipo de decisión. Ten cuidado, cariño, y asegúrate de que ese bastardo sepa exactamente con quién se metió. Lo sabrá, mamá. Antes de que esto termine, Owen Shelton deseará no haber oído nunca el nombre de Chris Long. Capítulo 4. Recopilando inteligencia. Jeon pasó los siguientes 3 días moviéndose como un fantasma por Fayetteville, realizando reconocimientos con la paciencia y precisión que lo habían mantenido con vida durante 4 despliegues de combate. El paquete de inteligencia de Lewis Thornton había sido exhaustivo: registros bancarios, historial laboral, propiedades inmobiliarias y un análisis detallado de los patrones diarios de Owen Shelton. Lo que surgió fue la imagen de un hombre que había construido su vida sobre la intimidación y el cultivo cuidadoso del miedo. Las exesposas de Owen habían solicitado órdenes de alejamiento que luego fueron retiradas en circunstancias misteriosas. Su empresa de construcción tenía reputación de negociaciones agresivas y subcontratistas que habían aprendido a no protestar cuando los pagos se retrasaban o los contratos se modificaban. Pero fue la grabación de vigilancia de un bar llamado Memphis Tavern lo que le dijo a Jeon todo lo que necesitaba saber sobre qué tipo de hombre había herido a su hijo. La marca de tiempo mostraba a Owen Shelton 3 noches antes del ataque a Chris, borracho y beligerante, empujando a una camarera que le había pedido que bajara la voz. La mujer, Katie Atkinson, según la investigación de Lewis, había caído hacia atrás contra una mesa, magullándose las costillas.
La grabación de seguridad del bar mostraba a Owen riéndose mientras otros clientes la ayudaban a levantarse. Jeum estudió la grabación durante horas, memorizando los movimientos de Owen, sus gestos, la forma en que se comportaba. Este era un hombre que disfrutaba causando dolor, que se alimentaba del miedo que veía en los ojos de otras personas. En el segundo día de vigilancia, Jeum siguió a Owen a la escuela de Chris, Myers Park High School. Owen se sentó en su camioneta frente al edificio durante 40 minutos, observando a los estudiantes entrar y salir. Jeum lo fotografió desde 3 ángulos diferentes, documentando lo que era claramente un comportamiento de acoso. El patrón se hizo claro. Owen estaba escalando. La paliza que le había dado a Chris no era el final de algo, era el comienzo. Al tercer día, la paciencia de Jeum fue recompensada. Owen se reunió con 3 hombres en una obra en las afueras de la ciudad, hombres que la investigación de Lewis identificó como Eddie Joyce, Gary Grace y Salvador Field. Los 3 tenían extensos antecedentes penales, asalto, intimidación, extorsión. Owen estaba formando un equipo. Jeum se posicionó en una colina con vistas al lugar, usando una mira de francotirador para leer sus labios y documentar su conversación. Lo que vio le heló la sangre. Owen les estaba mostrando fotografías, fotos de Chris, fotos de la madre de Jeum, fotos de la Dra. Paul. Estaba planeando algo que enviaría un mensaje a cualquiera que pudiera considerar testificar en su contra o presentar cargos. Esa noche, Jeum llamó a Lewis Thornton. Necesito pasar a la siguiente fase, dijo Jeum. ¿En qué estás pensando? Estoy pensando que Owen Shelton necesita entender lo que se siente al ser cazado. Jeum, si te atrapan, no me atraparán. Pero incluso si lo hacen, no importará. Mi hijo yace en una cama de la UCI porque este animal pensó que podía aterrorizar a mi familia sin consecuencias. Esos días se acabaron. Lewis guardó silencio por un largo momento. ¿Qué necesitas? ¿Recuerdas ese trabajo en el almacén que hicimos en Mosul? Aquel en el que tuvimos que convencer al fabricante de bombas para que delatara a su proveedor. Lo recuerdo. Necesito ese tipo de poder de persuasión y lo necesito sin rastro. Lewis, este hombre está planeando herir a más personas. Tiene un equipo, tiene objetivos. Y no tiene nada que perder porque cree que el sistema lo protegerá como siempre lo ha hecho. Le voy a mostrar lo que pasa cuando el sistema deja de funcionar. A la mañana siguiente, Jeum visitó a Chris de nuevo. Su hijo estaba despierto esta vez, aunque apenas consciente y muy medicado. Cuando Chris vio a su padre, intentó hablar, pero solo logró susurrar una palabra. Papá, estoy aquí, hijo. Estás a salvo ahora. Los ojos de Chris, todavía hinchados pero lo suficientemente abiertos como para ver, encontraron el rostro de Jeum. Dijo que me mataría si le contaba a alguien lo que realmente pasó. Jeum se inclinó más. ¿Qué pasó realmente, Chris? Lo vi con mamá, pero no era. Ella estaba llorando, papá. Intentaba alejarse de él y él la estaba lastimando. Intenté detenerlo. Las piezas encajaron con una claridad repugnante. Cherry no había dejado a Jeum por Owen Shelton. Se había convertido en su víctima. Y cuando Chris había intentado proteger a su madre, Owen lo había golpeado casi hasta la muerte. ¿Dónde está tu madre ahora, hijo? No sé. No la he visto desde que pasó. Jeum besó suavemente la frente de su hijo. Hiciste lo correcto, Chris. Un hombre protege a la gente que ama. Eso es lo que hacen los héroes. ¿Voy a estar bien, papá? Vas a estar más que bien. Y el hombre que te hirió no volverá a herir a nadie nunca más. Al salir del hospital, Jeum encontró a la Dra. Paul esperando en el estacionamiento con expresión preocupada. Jeum, he sido la doctora de Chris durante 3 días y algo no cuadra. ¿A qué te refieres? El informe policial dice que Chris resultó herido cuando atacó a Owen en una disputa doméstica. Pero el patrón de las lesiones, Jeum. Estas heridas son defensivas. Chris intentaba protegerse de alguien mucho más grande y fuerte. Y hay algo más. Le entregó un sobre Manila.
Probablemente no debería darte esto, pero tomé fotos de las lesiones de Chris antes de que llegara la policía. Mira sus nudillos. Jeaume abrió el sobre y estudió las fotografías. Los nudillos de Chris estaban intactos, sin moretones, sin cortes, sin señales de que hubiera lanzado un solo golpe. Nunca se defendió, dijo Ladra Paul en voz baja. Solo intentó protegerse mientras alguien lo golpeaba sin piedad. Jeaume le devolvió el sobre. Doctora, necesito que mantenga a Chris a salvo mientras esté aquí. ¿Puede hacer eso? Por supuesto. Pero Jeaume, ¿qué estás planeando? Jeaume miró hacia el hospital donde su hijo yacía roto y traumatizado, luego dirigió su mirada hacia la ciudad donde Owen Shelton planeaba su próximo movimiento. Estoy planeando recordarles a todos por qué no se amenaza a la familia de un soldado. Capítulo 5. La caza comienza. La primera indicación de que el mundo de Owen Shelton estaba a punto de colapsar llegó a las 3:17 am. De un jueves, cuando todas las luces de su casa se apagaron de repente. Jeaume había pasado 6 horas estudiando la red eléctrica que alimentaba el vecindario de Owen, identificando el transformador que servía a su cuadra y la caja de conexiones que controlaba la energía de su dirección específica. El equipo eléctrico de grado militar tenía una forma de hacer que la infraestructura civil fuera muy cooperativa. Desde su posición en el techo de una casa a 2 cuadras de distancia, Jeaume observaba a través de visores nocturnos cómo Owen tropezaba por su casa a oscuras con una linterna, revisando las cajas de fusibles y maldiciendo la batería agotada de su teléfono. Lo que Owen no sabía era que Jeaume también había desactivado la torre de telefonía celular que servía a su área con un dispositivo de pulso electromagnético colocado con precisión. Un regalo de la colección privada de Felipe. Durante 30 minutos, Owen estuvo completamente aislado. Fue entonces cuando Jeaume hizo su primer movimiento. El sistema de sonido en la sala de estar de Owen cobró vida, alimentado por una batería de respaldo que Jeaume había instalado a principios de esa semana. La voz de Owen llenó la habitación, una grabación que Jeaume había hecho de la vigilancia en Memphis Tavern, mejorada digitalmente y editada. Me gusta cuando se resisten, dijo la voz grabada de Owen en la oscuridad. Lo hace más divertido cuando paran. Owen se dio la vuelta, buscando la fuente del sonido, el haz de su linterna bailando salvajemente por las paredes. Voy a terminar lo que empecé con ese chico, continuó la grabación, y luego me encargaré de su viejo. ¿Quién está ahí?, gritó Owen en la oscuridad. Tengo un arma. La grabación se detuvo, reemplazada por una nueva voz. La voz de Jeaume, tranquila y mesurada. Owen Shelton, metiste a mi hijo en el hospital. Amenazaste a mi familia. Ahora vas a aprender lo que significan las consecuencias. Owen tropezó hacia su armario de armas, pero Jeaume lo había anticipado. Las cerraduras habían sido modificadas silenciosamente 3 días antes. Parecerían funcionar normalmente, pero se atascarían bajo presión. ¿Quieres jugar?, gritó Owen en la oscuridad. Conozco gente. Tengo contactos. No puedes tocarme. La voz de Jeaume volvió a sonar por los altavoces. Tus contactos no pueden ayudarte ahora, Owen. Estás en mi mundo ahora. Y en mi mundo, los depredadores no pueden herir a los niños. La luz volvió tan repentinamente como se había ido, pero el alivio de Owen fue breve. Pegada a la pantalla de su televisor había una fotografía, una imagen perfectamente clara de Owen fuera de la escuela de Chris tomada durante su reconocimiento de acoso. Debajo de la fotografía había una nota escrita a mano. Te veo. Para cuando Owen reunió el valor para llamar a la policía, Jeaume ya estaba a millas de distancia, monitoreando las frecuencias de radio de la policía desde su base de operaciones temporal. Un almacén que Lewis Thornton había adquirido a través de una empresa fantasma. La policía no encontró signos de entrada forzada, ni evidencia de equipo de vigilancia ilegal, ni rastro de quienquiera que hubiera estado en la casa de Owen. El dispositivo de pulso electromagnético había sido recuperado y destruido. Las modificaciones de las cerraduras eran demasiado sutiles para detectarlas sin equipo especializado. Y el sistema de sonido no mostraba signos de manipulación.
pero Owen entendió el mensaje perfectamente. Al día siguiente, Jeum escaló la situación. Owen llegó a su oficina de construcción y encontró que todas las computadoras del edificio habían sido borradas. No dañadas, borradas. Miles de archivos, contratos, registros financieros, todo desaparecido, reemplazado por un único documento en cada pantalla. Un informe médico que detallaba las lesiones de Chris, completo con fotografías que mostraban exactamente cómo había sido la defensa propia de Owen. El especialista en TI que Owen contrató para investigar le dijo que la destrucción de datos había sido realizada por alguien con entrenamiento en ciberguerra de grado militar. Quienquiera que haya hecho esto, dijo el especialista, no solo borró tus archivos, los sobreescribió con datos aleatorios 17 veces. No hay forma de recuperar nada. Pero el verdadero mensaje estaba en la caja fuerte de la oficina de Owen. A pesar de estar cerrada con una combinación que solo Owen conocía, estaba abierta. Dentro, donde Owen guardaba sus contratos importantes y dinero en efectivo de emergencia, había un solo artículo, la tarjeta de identificación escolar de Chris, la que estaba en su billetera cuando Owen lo atacó. Owen miró la tarjeta durante mucho tiempo con las manos temblando. Alguien había estado en su casa, en su oficina, en sus espacios más seguros. Alguien lo estaba observando, siguiéndolo, anticipando cada uno de sus movimientos. Esa tarde, Owen llamó a Eddie Joyce, Gary Grace y Salvador Field, el equipo que había estado reuniendo para su represalia planeada. Tenemos que movernos ahora, les dijo Owen. Este militarito cree que puede intimidarme, pero no tiene ni idea de con quién se está metiendo. Lo que Owen no sabía era que Jeum estaba escuchando cada palabra gracias a los dispositivos de vigilancia que había plantado en la camioneta de Owen durante el apagón. Eddie Joyce, un delincuente convicto con brazos como troncos de árbol y una cara que parecía tallada en granito, se rió al teléfono. ¿Y cuál es el plan, jefe? ¿Secuestramos al chico del hospital? Todavía no. Primero, le enviaremos a papá un mensaje que no olvidará. Quiero que sepa lo que pasa cuando alguien intenta meterse con Owen Shelton. Jeum escuchó a Owen delinear su plan, un plan que implicaba atacar a la madre de Jeum, a la Adra. Bowley a cualquier otra persona que pudiera testificar contra Owen si alguna vez se presentaban cargos. Era una campaña sistemática de intimidación que destruiría vidas inocentes para proteger la libertad de Owen. Jeum había oído suficiente. Esa noche, mientras Owen dormía a ratos en su casa con la electricidad restaurada, revisando cerraduras y sobresaltándose con cada sonido, Jeum visitaba a Eddie Joyce. Eddie vivía en un parque de casas rodantes en las afueras de la ciudad, en una casa doble que compartía con colecciones rotativas de novias y traficantes de drogas. Jeum estudió la ubicación durante 2 horas antes de moverse, identificando rutas de escape, posibles testigos y problemas de seguridad. A las 2 a.m., Jeum cortó las líneas telefónicas y desactivó la camioneta de Eddie. A las 2:15, usó un cortador de vidrio para crear un punto de entrada silencioso en la ventana del dormitorio de Eddie. A las 2:30, Eddie Joyce se despertó y encontró a un hombre con equipo táctico negro sentado en una silla junto a su cama, apuntándole con una pistola con silenciador. Eddie Joyce, dijo Jeum en voz baja, tenemos que hablar. Capítulo 6. Guerra psicológica. Eddie Joyce había estado en prisión 2 veces. Le habían disparado traficantes rivales y una vez se había roto 3 costillas en un accidente de motocicleta sin ir al hospital. Pero mientras miraba a la figura con equipo táctico sentada junto a su cama, sintió un miedo como nunca antes había experimentado. El rostro del hombre era invisible detrás de unas gafas de visión nocturna y una máscara táctica negra. Pero su voz era tranquila, casi conversacional. Eddie, entiendo que Owen Shelton te contrató para ayudar a intimidar a algunas personas. Estoy aquí para ofrecerte una contrapropuesta. No sé de qué estás hablando, logró decir Eddie, aunque su voz temblaba. Jeum metió la mano en su chaleco y sacó una carpeta manila, dejándola en la cama junto a Eddie. Informes policiales de tus últimas 3 detenciones.
Registros médicos de las visitas al hospital de tus últimas 2 novias. Registros financieros que muestran pagos de la empresa de Owen Shelton por servicios de consultoría que coinciden perfectamente con los momentos en que la gente dejó de presentar cargos en su contra. Eddie abrió la carpeta con manos temblorosas, viendo todo su historial criminal expuesto con perfecto detalle. Sé lo de la mujer en Wilmington que retiró su denuncia de violación después de que tú y Gary Grace le hicierais una visita, continuó Jean. Sé lo del organizador sindical que decidió dejar de presionar por mejores condiciones de trabajo después de que Salvador Field le rompiera el brazo a su hija. Sé lo del inspector de la ciudad que de repente encontró aceptable el trabajo de Owen después de que le mostraras fotos del patio de recreo de la escuela de su hijo. Eres un policía, dijo Eddie. Jean se rió y el sonido hizo que la sangre de Eddie se helara. No soy un policía, Eddie. Los policías tienen reglas, tienen procedimientos, tienen supervisión. Soy algo mucho peor para alguien como tú. Jean se inclinó ligeramente. Soy un padre cuyo hijo yace en una cama de la UCI porque Owen Shelton pensó que podía aterrorizar a una familia sin consecuencias. Eddie tragó saliva. ¿Qué quieres? Quiero que llames a Owen ahora mismo y le digas que ya no puedes trabajar para él. Quiero que llames a Gary y a Salvador y los convenzas de que también se retiren. Y luego quiero que desaparezcas por unas semanas. ¿Y si no lo hago? Jean se puso de pie y Eddie pudo ver que era más alto de lo que había parecido inicialmente, de hombros anchos y moviéndose con la gracia fluida de alguien que había estado en combate. Eddie, ¿qué sabes de operaciones psicológicas? ¿De qué? Guerra psicológica. El arte de quebrar la mente de alguien sin ponerle un dedo encima. Jean se movió hacia la ventana, mirando hacia el parque de casas rodantes. Durante mi último despliegue, teníamos un objetivo, un fabricante de bombas responsable de la muerte de docenas de civiles. No podíamos tocarlo directamente porque estaba protegido por la política tribe local. Así que tuvimos que ser creativos. Jean se volvió hacia Eddie. Empezamos poco a poco. Movíamos cosas en su casa cuando no estaba. Dejábamos mensajes que solo él entendería. Le hacíamos sentir que lo vigilaban cada segundo de cada día. En 2 semanas, estaba tan paranoico que no podía dormir, no podía comer, no podía funcionar. ¿Qué le pasó? Cometió un error. Se descuidó porque estaba tan aterrorizado que no podía pensar con claridad. Cayó en una emboscada que habría evitado fácilmente si su mente hubiera estado clara. La voz de Jean bajó a apenas un susurro. El miedo es un arma poderosa, Eddie, y soy muy bueno usándola. Eddie miró la carpeta a su lado, luego de nuevo a la figura enmascarada. Estás hablando de volver loco a Owen. Estoy hablando de mostrarle a Owen lo que se siente al ser indefenso, lo que se siente al ser cazado, lo que se siente al saber que alguien más grande y más fuerte que tú planea hacerte daño y no hay nada que puedas hacer para detenerlo. Jean volvió a la silla, sus movimientos deliberados y controlados. Pero aquí está la cosa, Eddie. Owen hirió a mi hijo porque pensaba que era intocable. Pensó que su dinero y sus conexiones y su reputación de violencia lo protegerían. Tú, Kai y Salvador sois parte de esa protección. ¿Así que quieres quitársela? Quiero dejarlo completamente solo con su conciencia y su miedo, sin un equipo detrás del que esconderse, sin una reputación que lo proteja. Solo Owen Shelton y el conocimiento de que el padre del chico, al que golpeó casi hasta la muerte, viene a por él. Eddie guardó silencio por un largo momento, procesando lo que estaba escuchando. ¿Y si te ayudó? Entonces te vas limpio, sin cargos, sin represalias, sin problemas. Encuentras un nuevo trabajo, preferiblemente uno que no implique herir a gente inocente. ¿Y si no lo hago? Jean metió la mano en otro bolsillo y sacó una segunda carpeta, esta más gruesa que la primera. Entonces te conviertes en parte de mi misión, Eddie. Y te prometo que no quieres que eso suceda. Eddie abrió la segunda carpeta y inmediatamente deseó no haberlo hecho. Fotografías de su casa rodante tomadas desde múltiples ángulos. Fotos de su camioneta, su novia, el bar donde pasaba la mayoría de las noches. Mapas detallados de su rutina diaria. Un dossier completo sobre cada aspecto de su vida. Pero fue la última fotografía la que hizo temblar las manos de Eddie.
una imagen perfectamente clara de él durmiendo en la misma cama donde estaba sentado ahora, tomada a través de la ventana en algún momento de la semana anterior. ¿Cuánto tiempo llevas observándome? El tiempo suficiente para saber que tienes 3 armas en esta casa rodante, ninguna de ellas registrada. El tiempo suficiente para saber que guardas tu droga en un compartimento oculto bajo el suelo de la cocina. El tiempo suficiente para saber que tu oficial de libertad condicional cree que estás trabajando en un almacén en Raleigh. James se puso de pie de nuevo. Haz la llamada, Eddie. Con manos temblorosas, Eddie cogió su teléfono y marcó el número de Owen. Cuando Owen contestó, somnoliento y paranoico, Eddie le dio el mensaje exactamente como Jeon le había indicado. Owen, soy Eddie. No puedo seguir trabajando para ti. Sea lo que sea que estés planeando, no cuentes conmigo. ¿De qué diablos estás hablando? Teníamos un trato. Eddie miró a Jeon, quien asintió animándole. Las cosas han cambiado, Owen. Estás solo. Después de que Eddie colgara, Jeon se dirigió a la ventana. Gary Grace vive en los apartamentos Riverside. Salvador Field tiene una casa en Elm Street. Para mañana por la mañana habrán recibido visitas similares. ¿Vas a hacerles esto a todos? Jeon se detuvo en la ventana. Eddie, mi hijo tiene 14 años. Intentó proteger a su madre de un depredador, y ese depredador lo golpeó tan fuerte que casi muere. Ahora, ese mismo depredador planea herir a más personas inocentes porque cree que su reputación de violencia lo protegerá. Jeon se volvió hacia Eddie por última vez. Owen Shelton va a aprender que hay gente a la que no se puede intimidar, familias a las que no se puede amenazar y algunos padres de los que realmente no quieres hacerte enemigo. Y lo va a aprender solo. Para la mañana siguiente, Gary Grace y Salvador Field habían recibido visitas similares y habían hecho llamadas telefónicas similares. El equipo de Owen Shelton se había evaporado de la noche a la mañana, dejándolo exactamente donde Jeon lo quería, aislado, paranoico y completamente vulnerable. La verdadera guerra psicológica apenas comenzaba. Capítulo 7. La trampa se cierra. Owen Shelton no había dormido más de 2 horas seguidas en más de una semana. Cada sombra parecía una amenaza. Cada sonido inesperado le hacía buscar armas que no parecía poder encontrar cuando las necesitaba. Su armario de armas seguía misteriosamente atascado, su pistola de repuesto había desaparecido de su mesita de noche. Incluso el bate de béisbol que guardaba junto a su cama había desaparecido en algún momento de la noche. El hombre que lo aterrorizaba era un fantasma, atacando sin previo aviso y desapareciendo sin dejar rastro. Owen había cambiado las cerraduras 2 veces, instalado un sistema de seguridad e incluso contratado a un guardia privado. Solo para despertarse una mañana y encontrar al guardia inconsciente en su coche y un nuevo mensaje pegado en el espejo de su baño: la seguridad no puede protegerte de la culpa. Pero fue el descubrimiento en su camioneta lo que finalmente rompió la resolución de Owen. Conducía para reunirse con su abogado con la esperanza de encontrar algún remedio legal para lo que le estaba sucediendo cuando notó el olor. Dulce, empalagoso, inconfundible. Se detuvo y abrió la guantera, encontrando una sola rosa blanca. Atada al tallo había una nota escrita con cuidadosas letras de imprenta. Chris Long, 14 años, casi muere por tu culpa. Pronto entenderás cómo se sintió. Owen gritó de frustración y terror, arrojando la rosa por la ventana y pisoteándola. Pero al volver a la camioneta, notó algo más. Su radio estaba reproduciendo una canción que nunca antes había oído, una melodía inquietante con una letra que parecía haber sido escrita específicamente para él. Cuando hieres a un niño, hieres al mundo. Cuando amenazas a una familia, amenazas tu alma. Cuando te cruzas con un padre, cruzas una línea que no se puede descruzar. Owen buscó a tientas los controles de la radio, pero no respondían. La canción continuó durante exactamente 60 segundos, luego se detuvo, reemplazada por una voz que había oído antes, la voz tranquila y mesurada del hombre que lo estaba cazando. Owen, llevas 8 días solo, sin un equipo detrás del que esconderte, sin una reputación que te proteja, solo tú y el conocimiento de lo que le hiciste a un niño inocente. ¿Cómo se siente?
Owen golpeó la radio, pero la voz de Jeon continuó. Probablemente te estés preguntando cómo estoy haciendo esto. ¿Cómo entro en tu casa, tu oficina, tu camioneta, tus espacios más privados? La respuesta es simple, Owen. Soy mejor en esto que tú. He estado cazando hombres peligrosos en territorio hostil durante 15 años. Tú eres solo otro objetivo. La voz hizo una pausa, y Owen pudo oír su propia respiración entrecortada en el silencio. Pero esto es lo que te diferencia de los terroristas que he cazado en el extranjero, Owen. Ellos luchaban por algo en lo que creían, por retorcido que fuera. Tenían una causa, un propósito, una razón para lo que hacían. Tú heriste a un niño porque lo disfrutaste. Aterrorizaste a una familia porque te hacía sentir poderoso. No eres un soldado, ni un luchador por la libertad, ni siquiera un criminal con principios. Eres solo un cobarde que disfruta hiriendo a gente más pequeña que tú. La mano de Owen temblaba tanto que apenas podía sujetar el volante. Sé que estás planeando huir, Owen. Sé que has estado investigando rutas de autobús a Atlanta, buscando moteles baratos, retirando dinero de tus cuentas. Pero hay algo que deberías entender. No hay ningún lugar al que puedas ir donde no te encuentre. Ningún agujero en el que puedas meterte del que no puedas sacarte. Tengo recursos que no puedes imaginar, habilidades que nunca has visto y una motivación que nunca se desvanecerá. La radio crujió una vez y luego se silenció. Owen se quedó en su camioneta durante 20 minutos. Llorando de agotamiento y miedo antes de finalmente conducir a la comisaría. Pero cuando intentó explicar lo que le estaba sucediendo, el sargento de la recepción lo miró como si estuviera sufriendo un colapso mental. A ver si lo entiendo, dijo el sargento. Alguien se está colando en su casa y dejando mensajes, pero no hay señales de entrada forzada. Alguien está reproduciendo grabaciones en su camioneta, pero no hay evidencia de manipulación en su radio. Alguien está hackeando su ordenador y siguiéndolo por la ciudad, pero no podemos encontrar ningún equipo de vigilancia. No estoy loco, gritó Owen. Esto está sucediendo de verdad. Señor Shelton, he sido policía durante 20 años. ¿Sabe a qué me suena esto? Suena a una conciencia culpable. Quizás debería pensar en lo que podría haber hecho para merecer este tipo de atención. Owen salió furioso de la comisaría, no sin antes notar la fotografía enmarcada en el escritorio del sargento, un joven con uniforme militar de pie junto a un helicóptero. El parecido con Jeon era inconfundible. Jeon tenía aliados en todas partes. Esa noche, Owen tomó una decisión. Empacó todo lo que pudo en su camioneta y se preparó para dejar Fayetteville para siempre. Iría a Atlanta, quizás más lejos, cambiaría su nombre si era necesario, empezaría de nuevo en algún lugar donde el fantasma que lo cazaba no pudiera alcanzarlo. Pero mientras llevaba sus maletas a la camioneta, encontró a Jeon sentado en el portón trasero, ya no con equipo táctico ni máscara, solo un hombre con vaqueros y una camisa de franela, con el aspecto de cualquier otro padre, excepto por los ojos que habían visto demasiada violencia y las manos que conocían demasiadas formas de matar. Hola, Owen, dijo Jeon en voz baja. Pensé que ya era hora de que nos viéramos cara a cara. Owen soltó las maletas y buscó su teléfono. Pero Jeon levantó un pequeño dispositivo que bloqueaba las señales de telefonía móvil en un radio de 50 yardas. Esta vez no hay llamadas de ayuda. Ni abogados, ni conexiones, ni un equipo detrás del que esconderse. Solo tú y yo en una conversación que llevamos mucho tiempo esperando. Jeon se deslizó del portón trasero y se movió hacia Owen con la misma gracia fluida que había caracterizado todas sus visitas nocturnas. ¿Sabes, Owen? He pasado las últimas 2 semanas estudiándote, observándote, aprendiendo todo lo que hay que saber sobre qué tipo de hombre eres realmente. Owen retrocedió, pero Jeon continuó acercándose al mismo ritmo mesurado. Eres un depredador, Owen. Te alimentas del miedo y la indefensión. Eliges víctimas que no pueden defenderse, mujeres, niños, personas que confían en que el sistema los protegerá. Has construido toda tu vida en torno a ser la persona más grande, más fuerte y más peligrosa de la sala. Jeon se detuvo a unos 10 pies de Owen,
lo suficientemente cerca para alcanzarlo en 2 pasos rápidos, pero lo suficientemente lejos para dar la ilusión de seguridad. Pero esto es lo que pasa con los depredadores, Owen. En la naturaleza, solo son los máximos depredadores hasta que se encuentran con algo más grande, más fuerte y más peligroso que ellos. Entonces se convierten en presas. La voz de Owen se quebró cuando habló. ¿Qué quieres? Jeon sonrió y Owen finalmente entendió por qué sus víctimas habían estado tan aterrorizadas. No era la sonrisa de un hombre cruel o un hombre enojado. Era la sonrisa de un hombre que ya había decidido cómo iba a terminar esto. Quiero que entiendas lo que sintió mi hijo cuando lo estabas golpeando. Quiero que experimentes la indefensión y el terror que él experimentó. Y luego quiero que desaparezcas de esta tierra como si nunca hubieras existido. Capítulo 8. Justicia en las sombras. Owen Shelton siempre se había considerado un hombre peligroso, pero de pie en su entrada frente a Jeon-long, finalmente entendió la diferencia entre un matón y un guerrero. Jeon se movía con la economía y precisión de alguien que había estado en combate real, que se había enfrentado a depredadores reales y había salido victorioso. Por favor, susurró Owen, y la palabra salió rota y desesperada. Puedo pagarte lo que quieras. Dinero, propiedades, cualquier cosa. Jeon inclinó la cabeza ligeramente, estudiando a Owen como un científico que examina un espécimen particularmente interesante. ¿Crees que esto es por dinero? ¿Crees que volé desde una zona de combate porque quería las ganancias de tu constructora? Entonces, ¿qué? ¿Qué quieres de mí? Jeon metió la mano en su chaqueta y sacó una fotografía, la misma que había estado en el escritorio de Lewis Thornton, que mostraba a Chris a los 10 años, desdentado y sonriente. Quiero que mires esta foto, Owen. Mírala bien. La mano de Owen tembló al tomar la fotografía. Ese niño confiaba en que el mundo lo protegería. Confiaba en que los adultos serían honorables. Confiaba en que el sistema mantendría a monstruos como tú lejos de la gente inocente. La voz de Jeon permaneció tranquila, pero Owen podía oír el acero debajo. Y cuando ese sistema le falló, cuando te vio hiriendo a su madre, hizo lo que cualquier niño valiente haría. Intentó proteger a alguien a quien amaba. Owen miró la fotografía, viendo la sonrisa inocente de Chris, sus ojos brillantes, su fe completa en un mundo que lo había traicionado. Por ese acto de valentía, lo golpeaste tan severamente que casi muere. Miraste a los ojos de un niño que intentaba ser un héroe y decidiste destruirlo. Jeon recuperó la fotografía y la guardó cuidadosamente en su chaqueta. Ahí fue cuando cometiste tu error fatal, Owen. Heriste a alguien que me pertenece. Owen intentó correr entonces, pero Jeon lo había anticipado. Owen dio exactamente 3 pasos antes de que Jeon lo atrapara, una mano agarrando el cuello de Owen, la otra posicionada para romperle el cuello con un solo giro. No voy a matarte aquí, Owen, dijo Jeon en voz baja, su boca cerca del oído de Owen. Sería demasiado rápido, demasiado limpio. Vas a experimentar algo mucho peor. Jeon lo soltó y dio un paso atrás. ¿Vas a desaparecer, Owen? No morir. Desaparecer. Tu negocio colapsará porque tus empleados clave de repente recordarán todos los crímenes que te ayudaron a cometer. Tus activos serán congelados porque el IRS recibirá pistas anónimas sobre evasión de impuestos. Tu reputación será destruida porque la gente finalmente se sentirá lo suficientemente segura como para decir la verdad sobre lo que les has hecho. Owen cayó de rodillas, el peso de lo que ella aún estaba describiendo aplastándolo como una fuerza física. Pero eso es solo el principio, continuó Jeon. Porque mientras tu vida se desmorona públicamente, estarás huyendo de mí en privado. Nueva ciudad, nueva identidad, nueva vida. No importará. Te encontraré, te estaré observando, y justo cuando creas que estás a salvo, justo cuando pienses que puedes herir a alguien más como heriste a mi hijo, estaré allí para recordarte que algunas deudas nunca se pagan por completo. Jeon se arrodilló junto a Owen, su voz bajando a un susurro. ¿Ves, Owen? Aprendí algo durante mis años en operaciones especiales. La forma más efectiva de lidiar con un depredador no es matarlo. Es hacerle entender lo que se siente ser una presa. Para siempre. Owen miró a Jeon con lágrimas corriendo por su rostro. No puedes hacer esto. Hay leyes.
Las leyes le fallaron a mi hijo, interrumpió Jeong. El sistema le falló a mi familia. Así que estoy implementando un nuevo sistema. Uno donde la gente como tú no puede herir a los niños y salir impune. Jeong se levantó y se dirigió a la camioneta de Owen, sacando una gran bolsa de lona de la parte trasera. Esto contiene todo lo que necesitarás para tu nueva vida, Owen. Dinero en efectivo, nuevos documentos de identidad, un teléfono con un número programado, el mío. Cuando quieras que esto termine, cuando estés listo para enfrentar la verdadera justicia, llamarás a ese número. ¿Y entonces qué? La sonrisa de Jeong regresó, fría y final. Entonces veremos si tienes el coraje de enfrentar las consecuencias de tus acciones como un hombre, en lugar de esconderte detrás de abogados y intimidación. Mientras Jeong se alejaba, desapareciendo entre las sombras de las casas, Owen Shaltan comprendió que su antigua vida había terminado. Ya no era un depredador. Era una presa cazada por alguien que nunca se detendría, nunca olvidaría y nunca perdonaría. 3 horas después, Owen conducía hacia el sur por la I-95 usando el dinero y los documentos que Jeong le había proporcionado, comenzando una nueva existencia como un hombre sin pasado y sin futuro. Detrás de él, Jeong ya estaba implementando la siguiente fase de su plan. Para la mañana siguiente, los empleados clave de Shelton Construction estarían bajo custodia del FBI y arrestados por cargos de fraude y conspiración. Los activos de Owen serían congelados, sus contratos cancelados, su reputación destruida por una liberación coordinada de pruebas que detallaban años de corrupción y violencia. Pero lo más importante, Chris Long se despertaría y encontraría a su padre sentado junto a su cama de hospital. Y por primera vez en 2 semanas, el chico vería algo en los ojos de su padre que reconocía. Paz. Papá, susurró Chris, su voz aún débil pero más fuerte que antes. Estoy aquí, hijo. Y el hombre que te hirió no volverá a herir a nadie nunca más. Chris apretó la mano de su padre con la poca fuerza que tenía. ¿Qué le pasó? Jeong miró a su hijo, este valiente chico que había arriesgado su vida para proteger a su madre, que se había enfrentado a un monstruo y se había negado a romperse y tomó una decisión sobre qué tipo de padre quería ser. Aprendió que las acciones tienen consecuencias, Chris. Y aprendió que cuando amenazas a la familia de un soldado, comienzas una guerra que no puedes ganar. Capítulo 9. Sangre y redención. 6 meses después, Chris Long estaba en el patio trasero de la nueva casa de su padre, la que Jeong había comprado en un barrio tranquilo donde nadie volvería a amenazar a su familia. El chico había crecido 3 pulgadas durante su recuperación, se había ensanchado de hombros y se movía con una confianza que le recordaba a Jeong a su propio padre. ¿Listo para otro asalto?, preguntó Chris, levantando los guantes de boxeo que Jeong le había regalado como bienvenida a casa. Jeong sonrió, vendándose las manos con eficiencia practicada. ¿Seguro que quieres seguir recibiendo una paliza de tu viejo? Quizás hoy sea el día en que te derribe, sonrió Chris, y Jeong sintió una oleada de orgullo al ver el espíritu de su hijo completamente restaurado. Habían estado entrenando juntos todos los días desde que Chris salió del hospital: boxeo, artes marciales, manejo de armas, conciencia táctica. No porque Jeong quisiera que su hijo se convirtiera en un soldado, sino porque quería que nunca más se sintiera indefenso ante la violencia. Mientras entrenaban, el teléfono de Jeong vibró con un mensaje de texto. Lo miró entre combinaciones. ¿Owen Shelton visto en Phoenix? Sigue huyendo, sigue asustado. Jeong había recibido mensajes similares cada pocas semanas durante los últimos 6 meses. La red de Lewis Fontan seguía los movimientos de Owen mientras huía de ciudad en ciudad, siempre mirando por encima del hombro, siempre esperando que Jeong apareciera. La guerra psicológica había funcionado perfectamente. Owen era un hombre roto, viviendo en constante temor, incapaz de establecerse en ningún lugar el tiempo suficiente para establecer el tipo de estructura de poder que le había permitido herir a la gente en Fayetteville. Papá, estás distraído, observó Chris, conectando un jab limpio a las costillas de Jeong. Lo siento, hijo. Solo pensaba en el trabajo. Chris bajó los guantes y estudió el rostro de su padre. A los 15 años, había desarrollado el tipo de inteligencia perceptiva que proviene de sobrevivir a un trauma real.
Es sobre él, ¿verdad? El hombre que me hirió. Jeon nunca le había mentido a su hijo. Y no iba a empezar ahora. Sí. ¿Está muerto? No. ¿Vas a matarlo? Jeon se quitó los guantes y se sentó en los escalones traseros, dando una palmada en el espacio a su lado. Chris se unió a él y por un momento se quedaron sentados juntos en un silencio cómodo. Chris, ¿recuerdas lo que te dije sobre la justicia frente a la venganza? La justicia consiste en arreglar las cosas. La venganza consiste en hacerte sentir mejor. Exacto. Cuando me enteré de lo que Owen te había hecho, quería venganza. Quería herirlo como él te había herido a ti. Pero mientras planeaba su castigo, me di cuenta de algo importante. Jeon miró a su hijo, viendo la inteligencia, la fuerza y la bondad fundamental del chico. Matar a Owen habría sido venganza, pero asegurarme de que nunca vuelva a herir a otro niño, eso es justicia. Así que sigue ahí fuera, pero no puede herir a nadie más. ¿Está roto, Chris? Asustado, solo, corriendo constantemente. Nunca más tendrá el poder de aterrorizar a familias como aterrorizó a la nuestra, y cada día por el resto de su vida. Recordará lo que pasa cuando alguien amenaza al hijo de un soldado. Chris guardó silencio por un momento, procesando esto. ¿Crees que mamá habría estado orgullosa de lo que hiciste? La expresión de Jeon se ensombreció ligeramente. Habían hablado de Cherry muchas veces durante los últimos 6 meses y Chris había llegado a entender lentamente la verdad sobre el divorcio de sus padres. Tu madre tomó sus decisiones, hijo. Eligió creer las mentiras de Owen por encima de mi compromiso con nuestra familia. Eligió exponerte a un hombre peligroso porque pensó que él podía darle algo que yo no podía. Pero ella también tenía miedo, ¿verdad? Dijiste que Owen la estaba hiriendo. Jeon suspiró, recordando las palabras de Ladra Paul sobre las complejidades de las relaciones abusivas. Tenía miedo, sí, pero tenía opciones, Chris. Podría haberme llamado, podría haber ido a la policía, podría haberte protegido dejando a Owen y volviendo a casa. En cambio, se quedó con un hombre que era claramente peligroso, y cuando intentaste protegerla, dejó que te hiriera sin que él enfrentara consecuencias. Chris asintió lentamente. Así que tampoco la perdonas a ella. No perdono la traición, hijo. Ni de esposas, ni de socios comerciales, ni de amigos, ni de miembros de la familia que eligen su propia comodidad por encima de la seguridad de sus hijos. La voz de Jeon era firme, pero no enojada. Eso no significa que odie a tu madre, pero significa que nunca volveré a confiar en ella y significa que nunca será bienvenida en nuestra vida. Fueron interrumpidos por el sonido de un coche que entraba en el camino de entrada. Jeon se tensó automáticamente, su mano moviéndose hacia la pistola oculta que siempre llevaba. Pero se relajó cuando reconoció la voz de Lewis Thornton saludando. Lewis apareció en el patio trasero, llevando una carpeta y con el tipo de expresión que Jeon reconocía de sus días militares. Jeon, tenemos que hablar. Chris, entra y empieza tus deberes, dijo Jeon en voz baja. Pero papá, ahora, hijo. Después de que Chris entrara, Lewis se sentó en los escalones junto a Jeon. Owen Shelton está muerto. Jeon sintió que algo frío se asentaba en su estómago. ¿Cómo? La policía de Phoenix lo encontró en una habitación de motel hace 3 días. Un solo disparo en la cabeza. Lo consideran un suicidio. Lewis le entregó a Jeon el archivo que contenía informes policiales, fotos de la escena del crimen y una copia de la nota que Owen había dejado. Jeon la leyó 2 veces, su expresión nunca cambió. Ya no puedo huir, decía la nota. No puedo dormir, no puedo comer, no puedo pensar en nada más que en lo que le hice a ese chico y en lo que su padre me va a hacer cuando me alcance. Herí a un niño inocente porque pensé que era intocable, y ahora sé lo que se siente ser cazado. Lamento lo que hice, pero soy demasiado cobarde para enfrentar las consecuencias. Quizás esta sea la única justicia que merezco. Jeon cerró el archivo y miró hacia su patio trasero, donde los guantes de boxeo de Chris yacían tirados en el césped. ¿Te sientes culpable?, observó Lewis. Sí. No deberías. Le diste exactamente lo que se merecía, la oportunidad de entender lo que sentían sus víctimas. El hecho de que no pudiera soportarlo lo dice todo sobre qué tipo de hombre era. Jeon se levantó y caminó hasta la valla, de espaldas a Lewis.
Quería que sufriera, Lewis. No que muriera, que sufriera. Quería que pasara años mirando por encima del hombro, sin sentirse nunca seguro, sin sentirse nunca poderoso de nuevo. Y sufrió. Durante 6 meses, experimentó exactamente lo que querías que experimentara. El hecho de que eligiera acabar con todo él mismo no disminuye lo que lograste. Jeon se volvió hacia su amigo. ¿Y Chris? ¿Qué le digo? Le dices la verdad, que el hombre que lo hirió no pudo vivir con lo que había hecho, que la justicia no siempre es como esperamos que sea, y que a veces el peor castigo para un depredador es simplemente saber que hay gente en el mundo que no les permitirá herir a los niños. Esa noche, Jeon se sentó en la cama de Chris y le contó sobre la muerte de Owen. El chico escuchó sin interrupción, su rostro serio y pensativo. ¿Crees que sufrió lo suficiente?, preguntó Chris cuando Jeon terminó. Creo que recibió exactamente lo que merecía, hijo. No lo que yo planeé para él, sino lo que su propia conciencia decidió que merecía. Chris guardó silencio por un largo momento. Papá, ¿vas a seguir haciendo esto? ¿Cazando a gente que hiere a las familias? Jeon consideró la pregunta cuidadosamente. ¿Querrías que lo hiciera? Quiero que seas mi papá, dijo Chris simplemente. Quiero que seamos una familia. Pero también sé que hay otros niños ahí fuera que no tienen a alguien como tú para protegerlos. Jeon sintió una oleada de orgullo por la sabiduría y la compasión de su hijo. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que quizás lo que le pasó a Owen debería pasarle a otra gente como él. Quizás el sistema no funciona porque no hay suficientes personas dispuestas a hacer lo que tú hiciste. Jeon besó la frente de su hijo y apagó la luz. Duerme un poco, Chris. Descubriremos el futuro juntos. Mientras caminaba hacia su propia habitación, el teléfono de Jeon vibró con un nuevo mensaje de Lewis. Tengo un caso en Jacksonville. Padre de 3 asesinado por el novio de su exesposa. El asesino se libró por un tecnicismo. La familia quiere contratarnos para consultoría de seguridad. Jeon miró el mensaje durante mucho tiempo pensando en los últimos momentos de Owen Shelton, en la recuperación de Chris, en el tipo de hombre en que quería que se convirtiera su hijo. Luego respondió, envíame los archivos. Algunos depredadores aprendían con el ejemplo. Otros necesitaban una instrucción más directa. Y Jeon había descubierto que era muy bueno dando lecciones que dejaban impresiones duraderas. La guerra contra aquellos que hieren a las familias apenas comenzaba. Aquí es donde nuestra historia llega a su fin. Comparte tus pensamientos en la sección de comentarios. Gracias por tu valioso tiempo. Si disfrutaste esta historia, por favor asegúrate de suscribirte a este canal. Eso me ayudaría mucho. Haz clic en el video que ves en la pantalla y nos veremos allí.